López Obrador, el hombre intocable. Algunos piensan que Dios lo protege, otros piensan que tiene pacto con el diablo. López Obrador, el único presidente que anda caminando entre la gente y nada le sucede, el hombre con la aceptación más alta en Latinoamérica con un 80% de aceptación de su pueblo. Un hombre amado, un hombre respetado, un hombre que hace temblar a sus oponentes y que es valiente ante toda adversidad. Un hombre que le han robado elecciones y lo han atacado como nunca habían atacado a alguien. ¿Pero quién es este hombre? ¿Quién lo protege y por qué tiene tanta influencia? Aunque no lo creas, la vida de López Obrador cambiará tu vida para bien o para mal. ¿Pero cómo Obrador está cambiando la vida de las personas exactamente? Pues no te vayas, porque en este video te vamos a explicar todo lo que necesitas saber acerca de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, un pequeño pueblo del municipio de Macuspana, en el sureño estado de Tabasco. Es el primogénito de Andrés López Ramón y Manuela Obrador González. Sus hermanos menores son José Ramón, José Ramiro, Pedro Arturo, Pío Lorenzo y los gemelos Candelaria Beatriz y Martín Jesús. Su abuelo materno José Obrador Revuelta fue un español que llegó como exiliado a México procedente de la comunidad de Cantabria. Su abuela materna Úrsula González era procedente de Asturias, que es una región al norte de España. A través de sus abuelos paternos, López Obrador también tiene ascendencia indígena y africana. López Obrador asistió a la única escuela primaria del pueblo, la Escuela Marcos Enrique Becerra, que era administrada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y fue nombrada en honor al poeta mexicano del mismo nombre. Por las tardes el joven Andrés ayudaba a sus padres en la tienda llamada La Posadita. López Obrador empezó la secundaria en Macuspana, pero la terminó en Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, donde su familia se trasladó a mediados de los años 60, y abrió una tienda de ropa y calzado llamada Novedades Andrés. El 8 de junio de 1969, cuando tenía 15 años, su hermano José Ramón López Obrador murió de un disparo en la cabeza. Según la historia narrada en el libro llamado Los Suspirantes 2018, de Jorge Cepeda Patterson, José Ramón encontró una pistola, jugó con ella y se le resbaló de las manos, disparándole una bala en la cabeza. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Los periódicos Rumbo Nuevo, Diario de Tabasco y Diario Presente publicaron una historia en la que dos amigos jugaban con una pistola y Andrés Manuel la disparó por accidente. Según Cepeda Patterson, Andrés Manuel se volvió más tranquilo y pensativo después del trágico incidente. López Obrador terminó el bachillerato y se fue a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, en la Ciudad de México, cuando tenía 19 años. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM desde 1973 hasta 1976. Regresó a la escuela después de ocupar varios cargos en el gobierno de Tabasco y en el Partido Revolucionario Institucional el PRI. En 1987 se licenció en Ciencias Políticas y Administración Pública tras presentar su tesis, la cual tituló como Proceso de Formación del Estado Nacional en México de 1821 a 1867. Vivió en la Casa del Estudiante Tabasco durante sus años universitarios, en la calle Violeta de la colonia Guerrero de la Ciudad de México. La institución fue financiada por la administración del gobernador tabasqueño Mario Trujillo García, a través de gestiones del poeta Carlos Pellicer, con quien López Obrador comenzó a discutir. Hubo empatía entre ambos, porque el joven planteó su preocupación por las condiciones en las que vivían los miembros de la etnia maya de los Chontales de Tabasco. Tras el encuentro, el poeta lo invitó a su campaña para un cargo en el Senado durante las elecciones de 1976. Su profesor universitario, Enrique González Pedrero, fue otra figura que influyó en la trayectoria política de López Obrador. Tras terminar sus estudios en 1976 regresó a Tabasco, su estado natal. Allí ocupó diversos cargos en el gobierno y también fue profesor en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Allí conoció a Rocío Beltrán Medina, estudiante de Sociología. Ella le sugirió que se afiliara al ala progresista del PRI. Se casaron el 8 de abril de 1978 y tuvieron 3 hijos,
José Ramón López Beltrán, nacido en 1981, Andrés Manuel López Beltrán, nacido en 1986, y Gonzalo Alfonso López Beltrán, nacido en 1991. Beltrán Medina falleció el 12 de enero de 2003 a causa de una parada respiratoria provocada por el lupus que padecía desde varios años antes de su muerte. El 16 de octubre de 2006 contrajo matrimonio con Beatriz Gutiérrez Müller. Ella había trabajado en el gobierno del Distrito Federal cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tienen un hijo en común llamado Jesús Ernesto. Andrés Manuel López Obrador es actualmente el presidente de México. También es miembro del partido político Movimiento Regeneración Nacional. Algunas noticias lo habían identificado como cristiano protestante durante su primera carrera presidencial, pero más tarde López Obrador dijo en una entrevista que en realidad era católico romano. En marzo de 2018, declaró que era cristiano en el sentido más amplio de la palabra porque Cristo es amor y la justicia es amor. López Obrador ha recibido diversos apodos a lo largo de su vida, como el Molido, el Americano, la Piedra, el Comandante, y el más popular de ellos es el Peje, llamado así por el pez común de Tabasco, el peje lagarto. López Obrador fue nombrado una de las 100 personas más influyentes de 2019 por la revista Time. El 24 de enero de 2021 anunció que había dado positivo por COVID-19. Se afilió al PRI en 1976, para apoyar la campaña de Carlos Pellicer por un escaño en el Senado por el estado de Tabasco. Un año después, dirigió el Instituto del Indígena de Tabasco. En 1984, se trasladó a la Ciudad de México para trabajar en el Instituto Nacional del Consumidor, un organismo administrado por el gobierno federal. López Obrador dejó su cargo en el gobierno de Tabasco en 1988 para unirse a un nuevo grupo llamado Corriente Democrática. Este grupo se convirtió en el Frente Democrático Nacional y más tarde en el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. En 1994, se presentó como candidato a gobernador de Tabasco, pero perdió frente al candidato del PRI, Roberto Madrazo. López Obrador se dio a conocer cuando apareció cubierto de sangre en la televisión nacional en 1996. Había protestado para defender los derechos de los indígenas de la zona de Tabasco, afectados por la contaminación de los pozos petrolíferos de Pemex. Fue presidente del PRD desde el 2 de agosto de 1996 hasta el 10 de abril de 1999. El 2 de julio del año 2000 fue elegido jefe de gobierno del Distrito Federal. Se trata de un cargo similar al de alcalde del distrito de la capital nacional. Ganó este cargo con el 38,3% de los votos. En México, los funcionarios públicos gozan de una especie de inmunidad penal conocida como el fuero. Esta inmunidad puede ser retirada mediante un desafuero. En 2004, la Procuraduría General de la República solicitó al Congreso el desafuero de López Obrador por haber sido acusado de un delito menor, el haber desobedecido a una orden judicial. La acusación de delito menor contra López Obrador fue por su negativa a detener la construcción de un hospital privado en terrenos expropiados por Rosario Robles, quien precedió a López Obrador como jefa de gobierno del Distrito Federal durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Si una persona ha sido acusada de un delito, entonces ésta no puede presentarse a las elecciones presidenciales. Esta ley entró en vigor en 2004 y habría afectado a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Algunas personas dijeron que Obrador no debería recibir un trato especial y que debería pasar por el mismo proceso por el que pasan todos los demás. Pero muchos periódicos se mostraron en desacuerdo, diciendo que esto era injusto y perjudicaría a la democracia en México. Si no se le permitía presentarse a las próximas elecciones, el ganador parecería menos legítimo. Después de que el Congreso votara a favor de retirar la inmunidad a López Obrador, este pidió unos días de descanso de su cargo. El presidente Vicente Fox, queriendo evitar una crisis política y sabiendo que la decisión tomada por el Congreso no era popular, apareció en Televisión Nacional en abril de 2005 y dijo que no se seguiría adelante con el tema. La controversia terminó por un tecnicismo, y aunque se retiró la inmunidad a López Obrador, este no fue procesado y pudo seguir participando en las elecciones presidenciales de 2006.
Unas semanas después, el fiscal general Rafael Macedo de la Concha dimitió de su cargo. En septiembre de 2005, el PRD eligió a López Obrador como candidato presidencial para las elecciones de 2006. Sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas decidió no competir contra López Obrador después de que las encuestas mostraran que López tenía más posibilidades de ganar. En marzo de 2006, Andrés Manuel López Obrador era el favorito según las encuestas para ser el presidente de México. Sin embargo, a finales de abril sus números habían disminuido. La Crónica de Hoy publicó un artículo en el que se afirmaba que el gobierno venezolano de Hugo Chávez había dado dinero e instrucciones a grupos de México para que difundieran información sobre López Obrador. Algunas personas que se sitúan políticamente en la izquierda criticaron a López Obrador por tener en su equipo a personas que solían estar en un partido político diferente, en este caso el PRI, y que lucharon contra el partido de López Obrador en los años 80 y 90. El subcomandante Marcos, quien fue líder de un grupo guerrillero llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dijo que López Obrador no era realmente un candidato de izquierdas porque políticamente está más ubicado en el centro de la política. Cuauhtémoc Cárdenas, del mismo partido político que López Obrador, no participó en los actos de campaña, pero dijo que votaría por él. A algunos les gustaron las ideas de Andrés Manuel López Obrador y a otros no. The Washington Post dijo que las ideas de López Obrador estaban inspiradas en el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. El 19 de mayo, Roberto Madrazo, candidato presidencial del PRI, dijo que el PRI y el PRD podrían aliarse para impedir que Felipe Calderón ganara las elecciones. Esto ocurrió después de que ambos partidos criticaran al presidente Vicente Fox, por considerar que Fox favorecía a Calderón. Un vocero del PRD dijo que ambos partidos habían acordado compartir información sobre el tema. Manuel Bartlett, un miembro de alto rango del PRI que también estuvo involucrado en el fraude de las elecciones presidenciales de 1988, llamó a votar por López Obrador. Esto, combinado con la información dada por el vocero del PRD, llevó a la gente a pensar que el PRI y el PRD se aliarían. El 28 de mayo, López Obrador dijo que los partidos políticos PRI y PRD no podían trabajar juntos porque tenían puntos de vista diferentes. Roberto Madrazo dijo entonces que la gente malinterpretó sus comentarios anteriores, y que no dejaría su cargo ni apoyaría a ningún otro candidato. En 2006, el diario español El País criticó a López Obrador al calificar como insultos verbales extremos a los comentarios que hizo hacia las instituciones gubernamentales mexicanas y al presidente Vicente Fox. El 6 de julio de 2006, el Instituto Federal Electoral anunció el recuento final de votos de las elecciones presidenciales de ese mismo año. El margen de victoria fue muy pequeño, de solo 0,56 puntos porcentuales, unos 243.934 votos. El oponente de López Obrador, Felipe Calderón, ganó las elecciones. López Obrador protestó los resultados alegando que había muchas irregularidades. Exigió un recuento de los votos. Según una jurisprudencia del Tribunal Electoral Mexicano, el recuento solo se realiza en circunstancias extremas. El 8 de julio de 2006, López Obrador convocó protestas en todo el país para pedir un recuento nacional de todos los votos. Afirmó que si su demanda no era atendida, el gobierno sería responsable de cualquier brote de ira. El Tribunal Federal Electoral dictaminó que Calderón había ganado las elecciones y se convertiría en el nuevo presidente. López Obrador y su equipo argumentaron que el presidente Fox, el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones interfirieron ilegalmente en la campaña presidencial. Esto no está permitido por la ley electoral. También argumentaron que los votos se contaron fraudulentamente el 2 de julio y después de esa fecha. Por último, afirmaron que había pruebas generalizadas de irregularidades electorales, como urnas llenas, actas de escrutinio incoherentes, manipulación indebida e ilegal de las actas de escrutinio e intimidación a los votantes. El tribunal determinó que el presidente Fox y el CCE interfirieron en las elecciones al hacer campaña a favor de Felipe Calderón, lo que va en contra de las leyes electorales. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no era posible decir con exactitud en qué medida esto influyó en los resultados electorales.
En consecuencia, el tribunal sentenció que ambas injerencias no podían considerarse motivo suficiente para anular las elecciones. En respuesta a las alegaciones de fraude, el tribunal declaró que no había pruebas suficientes para anular la elección. La coalición de López Obrador dijo que había algunos problemas con el desarrollo de las elecciones y que debía realizarse un recuento. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuvo de acuerdo y ordenó un recuento del 9% de las mesas electorales. Más tarde, el Tribunal Supremo dijo que no había pruebas suficientes para demostrar que el resultado de las elecciones debía ser diferente. En respuesta a esto, los seguidores de López Obrador hicieron algo parecido a lo que hizo Francisco Ignacio Madero, cuando se declaró presidente provisional de México tras calificar de fraudulentas las elecciones de 1910 contra Porfirio Díaz. Proclamaron a López Obrador como presidente legítimo, celebraron una ceremonia en su honor en el Zócalo y pidieron la creación de un gobierno alternativo paralelo. López Obrador anunció a sus partidarios que había ganado las elecciones por 500,000 votos. Se refería a las encuestas a pie de urna. Más tarde, el Instituto Federal Electoral o IFE publicó su recuento final, que le otorgaba 243,000 votos menos. López Obrador emprendió entonces acciones legales, alegando que había irregularidades electorales en el 54% de las mesas electorales. Y exigió un recuento de todos los votos en todas las mesas electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habló sobre el caso y luego decidió darlo por concluido. El IFE pidió a los candidatos que no dijeran que habían ganado, o autonombrarse como presidente electo, hasta que hubiera una decisión final. Ambos candidatos no obedecieron esta petición. En una entrevista con la cadena estadounidense de televisión en español Univisión, López Obrador dijo que era el presidente de México. López Obrador celebró grandes concentraciones con cientos de miles de personas en el centro de la Ciudad de México. El 31 de julio organizó un bloqueo de 12 kilómetros del Paseo de la Reforma, una de las vías más importantes de la ciudad. En esta vía se encuentran varios hoteles, sedes corporativas y la Bolsa de Valores de la Ciudad de México. Grupos empresariales afirmaron que a causa del bloqueo, los negocios de esa zona perdieron millones de pesos. El 5 de agosto, el Tribunal Electoral se reunió en sesión pública para decidir el resultado de las quejas del PRD y sus socios de coalición. Votaron a favor de ordenar un recuento de 11,839 urnas en 155 distritos, un 9,2% de la votación total. Esto a pesar de la demanda pública de López Obrador de un recuento total. El Tribunal Electoral decidió un recuento parcial porque comprobó que a pesar de exigir públicamente un recuento general voto por voto, el partido de López Obrador solo presentó impugnaciones para 71,000 casillas, lo equivalente a un 54%. El Tribunal Electoral determinó que por ley solo podía ordenar el recuento de las 71,000 casillas impugnadas. Además, determinó que no podía ordenar el recuento de los votos que no estaban en controversia, porque la coalición pidió certeza y respeto a los cómputos que fueron certificados por los ciudadanos en las casillas no impugnadas. El tribunal certificó que había motivos para un recuento en algunas casillas, porque había indicios de posibles irregularidades. López Obrador rechazó la resolución, diciendo que era demasiado estrecha. Él y sus seguidores intensificaron su resistencia civil. El 9 de agosto, durante unas 2 horas, los manifestantes tomaron las casetas de peaje de 4 carreteras federales que unen la Ciudad de México con Cuernavaca, Querétaro, Toluca y Pachuca. Los manifestantes impidieron que el personal cobrara peaje en algunas carreteras y permitieron el paso de vehículos. Además, cientos de simpatizantes de López Obrador rodearon 4 de las principales oficinas de bancos extranjeros, entre ellos Citibank, Banamex, BBVA y la filial mexicana de HSBC. La cerraron durante unas 4 horas, porque dijeron que los bancos extranjeros saquean el país y ensanchan la barrera entre ricos y pobres. También dijeron que los bancos se habían involucrado en la política mexicana al apoyar a Calderón. El 8 de agosto, López Obrador envió un mensaje a la prensa sobre los bloqueos. Explicó por qué continuaba la resistencia civil pacífica. El 16 de septiembre, Día de la Independencia, López Obrador celebró un mitin llamado Convención Nacional Democrática.
Esto fue después del desfile militar. López Obrador dijo que las instituciones del país no funcionaban y que era necesario crear otras nuevas. López Obrador realizó otro mitin el día del discurso sobre el Estado de la Unión. Sus partidarios impidieron que el presidente Vicente Fox pronunciara un discurso dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. Dijeron que el presidente había creado un estado policíaco en los alrededores del Congreso, y que se trataba de un acto inconstitucional que impedía que el Congreso fuera convocado a sesión. López Obrador dijo a sus seguidores que no iniciaran ninguna violencia con la policía, declarando: "No vamos a caer en ninguna trampa. No vamos a caer en ninguna provocación". Pidió a sus seguidores que permanecieran en el Zócalo en lugar de marchar hacia el Palacio Legislativo. En diciembre de 2006, una encuesta mostró que el 42% de la gente pensaba que la victoria de Calderón no había sido justa. En noviembre de 2006, el día de la Revolución Mexicana, los partidarios de López Obrador le llamaron presidente legítimo en un mitin en la Ciudad de México. También defendió la necesidad de acabar con varias instituciones o cambiarlas, porque según él, se han vuelto demasiado caras y corruptas. Pidió cambios en la Constitución para garantizar que las instituciones trabajen para el pueblo, es decir, que proporcionen bienestar y asistencia a colectivos como los ancianos que necesitan ayuda. Después de que sus partidarios lo proclamaran presidente legítimo de México, López Obrador creó un gabinete de denuncia para protestar por las acciones realizadas por el presidente Felipe Calderón. En su discurso en la ceremonia de proclamación, López Obrador prometió procurar la felicidad del pueblo y anunció 20 acciones de gobierno, como impulsar un proceso de renovación de las instituciones públicas, defender el derecho a la información y exigir la apertura de los medios de comunicación. Días después, López Obrador anunció que ganaría un sueldo de 50,000 pesos, un equivalente a $2,500 al mes, aportados por donaciones. En 2008, el PRD celebró elecciones a la dirección. El candidato de López Obrador, Alejandro Encinas Rodríguez, se enfrentó a Jesús Ortega. Las acusaciones de fraude por ambas partes paralizaron los recuentos y generaron dudas sobre la legitimidad de las elecciones. Figuras de los medios de comunicación comentaron que mientras López Obrador había utilizado frases como fraude, ilegitimidad y corrupción en la elección presidencial de 2006, las mismas frases se utilizaban ahora para describir la elección del PRD. Muchos temían que independientemente del resultado, habría un presidente legítimo y otro espurio dentro del partido. Según las encuestas a pie de urna realizadas por Mitofsky e IMO, Encinas ganó por 5 y 8 puntos respectivamente. Los partidos Frente Amplio Progresista, PRD, del Trabajo y Convergencia, tomaron el Congreso el 10 de abril de 2008 porque no estaban de acuerdo con el gobierno sobre la política energética. Creían que la discusión era inconstitucional. Los seguidores de López Obrador utilizaron sillas y mesas y bloquearon con ellas las entradas para que la gente no pudiera entrar. Con ello pretendían impedir la aprobación de leyes que cambiarían la forma de operar de la petrolera estatal Pemex. López Obrador y sus seguidores pensaban que estos cambios privatizarían la empresa, por lo que querían tener un debate de 4 meses sobre política energética en lugar del debate de 50 días que querían el PAN, el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. López Obrador fue candidato en las elecciones presidenciales de 2012 por el PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. En noviembre de 2011, López Obrador habló de sus propuestas económicas que eran: crear empleos al tener una tasa de crecimiento del 6% para generar 1.2 millones de nuevos empleos cada año. Reducir salarios de funcionarios y gastos innecesarios para ahorrar alrededor de $30,000 millones cada año. Reformas fiscales progresivas, en las que López Obrador compartió que las personas que ganan menos dinero deben pagar un porcentaje menor de impuestos que quienes ganan más dinero. Sin nuevos impuestos ni aumentos de los ya existentes, López Obrador planeaba centrarse en acabar con los privilegios fiscales. En cuanto a competencia en la economía, propuso acabar con los monopolios. Y con respecto a la libertad de expresión, comentó que cualquier particular que quiera participar en medios de comunicación, televisión y telefonía debe poder hacerlo. López Obrador era una persona que no estaba de acuerdo con la forma en la que Felipe Calderón intentaba detener la delincuencia. López pensaba que debería haber menos soldados en las calles,
y más ayuda para las personas que se veían perjudicadas por la guerra del narcotráfico en México. López Obrador también quería que hubiera una sola fuerza policial en lugar de múltiples fuerzas. Esta nueva fuerza policial enseñaría a la gente valores cívicos y morales. Prometió aumentar los salarios y las prestaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo México. Su estrategia de seguridad se componía de 10 propuestas, pero todas ellas tenían un tema principal, del que no se puede hacer frente al crimen organizado si el gobierno es responsable de la erosión de los derechos humanos. Dijo que si la gente votaba por él, impediría que Estados Unidos realizara actividades de inteligencia en el país. Esto incluiría detener el uso de dinero y armas para ayudar a México. También detendría las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia y la Administración para el Control de Drogas en México, incluyendo el uso de drones. Pero esto también podría significar que Estados Unidos no daría a México tanto dinero para ayudarles contra el narcotráfico. Se estima que esta ayuda era de unos $1.600 millones desde 2008. La propuesta fue creada para atraer a las personas que no estaban contentas con lo ocurrido en la Operación Rápido y Furioso, en la que los agentes de la ATF dejaron que la gente comprara armas ilegalmente para poder seguirlos y ver a dónde iban. López Obrador prometió mejorar la economía y el crecimiento social para que más gente tenga una vida mejor. También dijo que mejoraría el sistema educativo y crearía más puestos de trabajo. De esta forma, no habría necesidad de que la gente se uniera a los cárteles. También habló de domar la corrupción, la impunidad, el consumo de drogas, las adicciones y los privilegios de las élites. El gabinete de seguridad que propuso trabajaría directamente con las fuerzas municipales y estatales en un mando unificado. La política de seguridad de López Obrador se resume en abrazos, no balas. Esto significa que prefiere que la gente hable de sus problemas en lugar de recurrir a la violencia. Al principio de su campaña, López Obrador dijo que retiraría a los efectivos del ejército mexicano de las calles. Sin embargo, en mayo de 2012 afirmó que los militares seguirían operando hasta que México contara con una fuerza policial debidamente entrenada y capacitada. López Obrador anunció un gabinete tentativo que incluyó a Marcelo Ebrard como secretario de Gobernación, Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, Juan Ramón de la Fuente como secretario de Educación, Claudia Sheinbaum Pardo como secretaria de Medio Ambiente, Javier Jiménez Espriu como secretario de Comunicaciones y Transportes, Fernando Turner como secretario de Desarrollo Económico, Adolfo Elmund López como secretario de Energía, René Drucker Colín como secretario de Ciencia y Tecnología, Elena Poniatowska como secretaria de Cultura y Héctor Vasconcelos como secretario de Relaciones Exteriores. Enrique Peña Nieto ganó las elecciones con el 38,2% de los votos. López Obrador quedó segundo con el 31,6%. López Obrador denunció irregularidades y exigió un recuento. El IFE encontró algunas irregularidades, pero confirmó a Enrique Peña Nieto como ganador el 6 de julio. López Obrador rechazó este anuncio y presentó una queja alegando compra de votos, recaudación ilegal de fondos y fraude electoral. El 30 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó su denuncia. En conferencia de prensa, López Obrador dijo que hubo problemas en la elección y acusó al PRI de compra de votos. También dijo que el PRI dio regalos a la gente que votó por ellos. El día de las elecciones presidenciales de 2012, las personas que votaron por el PRI recibirían tarjetas de regalo prepagadas de Soriana, una cadena minorista popular en México. El PRI y Soriana negaron esas acusaciones y amenazaron con demandar a López Obrador. Peña Nieto prometió encarcelar a cualquiera, incluidos miembros del PRI, si se les declaraba culpables de fraude electoral. A pesar de la declaración de Peña Nieto, aparecieron en Internet videos de ciudadanos con las dichas tarjetas prepagadas de Soriana. Tras perder las elecciones presidenciales en 2012, López Obrador dijo en un mitin en la Ciudad de México que abandonaba el Partido de la Revolución Democrática. Dijo que estaba trabajando en la fundación de un nuevo partido llamado Morena. Un par de días después de su salida del PRD, el diputado federal Ricardo Monreal dijo que se trataba de un divorcio por conveniencia. Esto significa que López Obrador hizo lo mejor para evitar la polarización del país. Según sondeos y encuestas,
En 2012 la mayoría de la ciudadanía mexicana tenía una opinión negativa sobre la creación de Morena como partido político. El 7 de enero de 2014, Martí Batres, presidente de Morena, presentó ante el órgano de gobierno la documentación para ser reconocido como partido político oficial. En 2014, López Obrador explicó por qué abandonó el PRD. Dijo que los dirigentes de ese partido traicionaron al pueblo cuando se fueron con Peña Nieto y aprobaron el Pacto por México. Este pacto, recalcó, es un mal acuerdo que perjudica a México. López Obrador no podía seguir en un partido donde se aprobaron aumentos de impuestos y se acordó subir el precio de la gasolina cada mes. La gasolina en México ya era más cara que en Estados Unidos, y los salarios en el país eran de los más bajos de todo el continente norteamericano. En lugar de pedir aumentos salariales, el PRD pidió un aumento en el precio de la gasolina, lo cual consideró como algo vergonzoso. Después de que Cuauhtémoc Cárdenas lo criticara por formar su partido político, López Obrador publicó en las redes sociales que los dirigentes del PRD habían votado a favor de las reformas fiscales y la privatización de la industria petrolera. El 10 de julio de 2014, el INE aprobó a Morena como partido político oficial para recibir fondos federales y participar en las elecciones legislativas de 2015. López Obrador ha sido descrito como políticamente de izquierda y a favor de la gente común. Algunas fuentes de noticias han afirmado que López Obrador cambió sus puntos de vista para las elecciones de 2018, aliándose con empresarios y no siendo tan crítico con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En su discurso de investidura, habló de lo malo que es el neoliberalismo para el país y prometió una cuarta transformación, en referencia a 3 grandes acontecimientos de la historia mexicana, siendo estas la Guerra de Independencia de México entre 1810 y 1821, la Guerra de Reforma entre 1858 y 1861 y la Revolución Mexicana que aconteció entre 1910 y 1920. Sugirió dejar de construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, convertir la casa y la oficina del presidente en un centro cultural, tener atención médica e internet gratuitos para todos y vender el avión presidencial. López Obrador ha ofrecido dejar que la gente vote sobre diferentes cuestiones, incluida una evaluación de su desempeño a mitad de su mandato en 2021, que pondría fin anticipadamente a su sexenio, en caso de perder la votación. Sugirió que los miembros del gabinete trabajaran en distintos estados para ayudar a mejorar el país. Pero la presidencia y algunos otros ministerios importantes permanecerían en la capital. El principal objetivo de López Obrador era acabar con la corrupción institucional haciéndola más difícil. Lo hizo creando leyes que la convierten en un delito sin fianza y destituyendo a los funcionarios corruptos. También pidió ayuda a organizaciones internacionales para investigar casos de corrupción y abusos contra los derechos humanos. También ha propuesto cambiar la Constitución para que los presidentes puedan ser juzgados por corrupción. López Obrador ha tenido opiniones encontradas sobre la privatización del petróleo que se promulgó en 2013. Ha convocado un referéndum sobre la reforma energética en México de 2013, que puso fin al monopolio de Pemex en la industria petrolera. Rocío Nale, su principal asesora en materia de energía, ha pedido que se congelen las futuras subastas de perforación en aguas profundas y que se revisen los contratos con empresas petroleras internacionales. En febrero de 2018, su asesor empresarial Alfonso Romo dijo que revisó la mayoría de las licitaciones petroleras adjudicadas a perforadoras privadas y encontró que eran benéficas para México. También ha prometido terminar con las exportaciones de petróleo para enfocarse internamente, así como invertir en refinerías junto con terminar con la importación de gasolina de Estados Unidos. López Obrador ha prometido que no habrá más gasolinazos ni subidas de los precios de la electricidad y el gas. El 30 de noviembre de 2018, López Obrador dijo a la prensa que las reformas petroleras de la administración anterior no continuarían bajo su administración. Las reformas petroleras permitían a empresas privadas subastar derechos de yacimientos petrolíferos. Poco después de asumir el cargo, López Obrador tomó medidas enérgicas contra el robo de gasolina. A pesar de la explosión del ducto el 18 de enero de 2019, que mató al menos a 119 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo, y la escasez local de combustible,
El robo de gasolina se redujo en un 95%, de 81.000 barriles en noviembre de 2018 a 4.000 barriles en abril de 2019. Con ello se ahorraron 11.000 millones de pesos, equivalente a 581 millones de dólares. México está construyendo 7 refinerías de petróleo para 2023, incluida una nueva en el puerto de Dos Bocas. La construcción de la refinería de Dos Bocas comenzó en agosto de 2019 y costará entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. El presidente mexicano López Obrador ha prometido escolarización y empleo garantizados a todos los jóvenes mexicanos, con becas mensuales para estudiantes universitarios de bajos ingresos. López Obrador está en contra de la reforma educativa aprobada como ley en 2013. Dice que no es buena idea despedir a maestros con base en resultados de exámenes estandarizados. También argumenta que los niños van a la escuela sin comer y que la reforma no aborda este problema. Las leyes de la reforma educativa aprobadas durante la administración de Peña Nieto fueron anuladas en septiembre de 2019. Las nuevas leyes tomarán en cuenta lo que piensan los maestros y preservarán el sistema de escuelas públicas. Mientras la guerra contra las drogas en México continuaba en su 12º año, Calderón argumentó que los empleos y mejores salarios son necesarios para combatir el crimen, no más fuerza militar. Héctor Vasconcelos, exdiplomático, dijo que si López Obrador llega al gobierno, retiraría gradualmente al ejército y a la marina de las calles. López Obrador está dispuesto a establecer una comisión de la verdad, para poner fin a decenas de miles de personas expuestas a asesinatos y desapariciones de sus amigos y familiares, como el secuestro de Ayotzinapa en 2014. Declaró que consideraría la legalización de ciertas drogas como parte de una estrategia más amplia para combatir la pobreza y la delincuencia. López Obrador declaró el fin de la guerra contra el narcotráfico, anunciando que deseaba pasar de capturar a los capos de la droga a reducir la violencia y prestar más atención a las preocupaciones sanitarias y socioeconómicas. No obstante, la tasa de asesinatos aumentó durante su primer año de mandato. López Obrador ha enviado a la recién creada y militarizada Guardia Nacional a luchar contra la delincuencia, pero no ha tenido más éxito que los anteriores esfuerzos policiales y militares. Un fracaso importante fue un intento fallido de arrestar a Ovidio Guzmán López en octubre de 2019, que desató feroces tiroteos en la ciudad de Culiacán del estado de Sinaloa, y tuvo que ser suspendido. López Obrador explicó que su principal preocupación era salvar vidas. Cuando 3 adultos y 6 niños, ciudadanos estadounidenses de la familia Levarón, fueron asesinados cerca de la frontera de Sinaloa y Chihuahua, el presidente Donald Trump amenazó con declarar a los cárteles como organizaciones terroristas. López Obrador lo convenció de no hacerlo. López se describe a sí mismo como un adherente o seguidor de una economía mixta. Esto significa que hay inversión pública y privada. Explicó que sin la inversión privada de las empresas y la inversión social de cosas como las organizaciones benéficas, el Estado no podría hacer crecer económicamente a México. López Obrador quiere que el país pueda mantenerse por sí mismo y mejorar la industria agrícola, que se ha visto perjudicada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También ha aumentado la cantidad de dinero que reciben los ancianos mensualmente desde el gobierno, así como el salario mínimo para todos. Por último, ha creado una zona especial a lo largo de la frontera norte de México con impuestos más bajos, salarios más altos y otros beneficios para evitar que la gente emigre desde estas zonas. Ha planeado muchos proyectos de infraestructura con la ayuda del sector privado. Entre ellos, enlaces ferroviarios en los bosques de Yucatán y a través del Istmo de Tehuantepec. Lo hizo para tratar de mejorar la economía en el sur de México, que no va del todo bien. En una importante conferencia bancaria en marzo de 2018, hizo promesas sobre mantener la estabilidad económica y respetar la autonomía del Banco de México. Esto significa que no quitará activos a los bancos ni los nacionalizará. López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Anunció que se bajaría el sueldo un 60% antes de tomar posesión. Del 22 al 25 de octubre, celebró una votación sobre si desechar o no el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su lugar, propuso ampliar la base aérea de Santa Lucía. Un documental sobre López Obrador se emitió en Hades World,
justo antes de su toma de posesión el 1 de diciembre. En su primer año, López Obrador no tuvo que lidiar con grandes temas nuevos. Sus índices de aprobación fueron buenos, similares a los que tuvieron administraciones anteriores a estas alturas de sus mandatos. Aún así, no ha habido mucho progreso en los temas de los que habló durante su campaña, lo que ha generado muchas críticas. Según The Economist, en su primer año faltó habilidad política y hubo demasiados gestos teatrales. López Obrador ha recibido varios reconocimientos desde que asumió la presidencia de México, entre ellos. En México, fue condecorado como Gran Maestre y recibió el collar de la Orden del Águila Azteca el 1 de diciembre de 2018. En Guatemala recibió el Gran Collar de la Orden del Quetzal el 5 de mayo de 2022. Un día después en Honduras se le fue galardonado con la Gran Cruz de la Orden de José Cecilio del Valle, y en Cuba se le condecoró con la Medalla de la Orden de José Martí el 8 de mayo de 2022. Además, López Obrador recibió el Premio del Día Mundial sin Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, en 2022. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.